Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias y chismes del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chismecito jugosísimo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más enigmáticas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó con esa relación que nos robó el corazón a todos? ¿Por qué terminaron? Bueno, hoy no vamos a enfocarnos en el porqué de la ruptura, sino en un aspecto que, a mi parecer, es aún más fascinante, cómo Hande apoyó incondicionalmente a Kerem en uno de los momentos más difíciles de su vida. Prepárense porque esta historia tiene drama, tiene pasión y, sobre todo, tiene mucho amor. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde les traemos los chismes más calientes y las historias más conmovedoras de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denos un like si les gusta lo que van a ver. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos la tormentosa relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que surgió en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos obviamente enloquecieron, y no tardaron en surgir los rumores de romance. Al principio ambos lo negaron, pero la verdad es que era evidente que había algo más que una simple amistad. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y finalmente, después de mucha especulación, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban juntos. La noticia causó furor en las redes sociales. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la más querida, la más admirada, la más envidiada. Sus fotos juntos acumulaban millones de likes, sus vídeos se viralizaban en segundos y sus nombres eran tendencia mundial constantemente. Eran la pareja perfecta, la fantasía romántica de todos sus seguidores. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, se escondían problemas y desafíos. Y uno de esos desafíos, uno de los momentos más oscuros en la vida de Kerem Bürsin, fue cuando enfrentó una fuerte ola de críticas por su trabajo y además, sufrió una pérdida familiar muy dolorosa. Sí, así como lo oyen. Kerem, que siempre se ha mostrado como un hombre fuerte y seguro de sí mismo, también tiene sus momentos de vulnerabilidad. Y en ese momento en particular, necesitaba más que nunca el apoyo de sus seres queridos. Y aquí es donde entra Hande Erçel. A pesar de que ya estaban en una etapa donde la relación tenía sus altibajos, Hande demostró ser una mujer excepcional, una compañera incondicional, una amiga leal. Ella no se alejó, no lo abandonó, no lo dejó solo en medio de la tormenta. Al contrario, se mantuvo a su lado, ofreciéndole todo su amor y su apoyo. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Hande logró consolar a Kerem en ese momento tan difícil? Bueno, según fuentes cercanas a la pareja, Hande se dedicó por completo a él. Canceló compromisos laborales, pospuso proyectos personales y se centró en estar presente para Kerem. Le brindó un espacio seguro donde podía expresar sus sentimientos sin ser juzgado. Lo escuchaba atentamente cuando necesitaba desahogarse, lo abrazaba cuando se sentía triste y lo animaba cuando perdía la esperanza. Hande se convirtió en su roca, en su refugio, en su ángel de la guarda. Pero no solo eso. Hande también lo impulsó a buscar ayuda profesional. Sabía que Kerem necesitaba algo más que su apoyo emocional, que necesitaba un terapeuta que lo guiara y lo ayudara a superar sus problemas. Y aunque al principio Kerem se mostró reacio a la idea, Hande lo convenció de que era lo mejor para él. Y no se equivocó. La terapia le ayudó a Kerem a procesar su dolor, a manejar sus emociones y a recuperar su confianza. Y Hande estuvo a su lado durante todo el proceso, apoyándolo en cada paso del camino. Pero eso no es todo. Hande también se encargó de proteger a Kerem de las críticas y los ataques de los haters. Sabía que él era una figura pública y que estaba expuesto a todo tipo de comentarios negativos, pero no iba a permitir que nadie lo lastimara. Así que se enfrentó a los trolls, denunció las cuentas falsas y pidió respeto para Kerem. Demostró ser una verdadera guerrera, una defensora incansable de su amado. Y lo más importante de todo, Hande nunca perdió la fe en Kerem.
Sabía que él era un hombre talentoso, inteligente y capaz de superar cualquier obstáculo. Y lo animó a seguir adelante, a no rendirse, a luchar por sus sueños. Le recordaba constantemente lo mucho que lo amaba, lo orgullosa que estaba de él y lo importante que era para ella. Sus palabras de aliento eran como un bálsamo para el alma de Kerem, un combustible que lo impulsaba a seguir adelante. Gracias al apoyo incondicional de Hande, Kerem logró superar ese momento tan difícil. Salió fortalecido, más maduro y más agradecido que nunca. Aprendió el valor de la amistad, el poder del amor y la importancia de tener a alguien que te apoye en los momentos más oscuros. Aunque la relación entre Hande y Kerem no duró para siempre, el amor y el apoyo que se brindaron mutuamente en ese momento tan difícil quedó grabado en sus corazones para siempre. Demostró que el amor verdadero no solo se trata de besos y abrazos, sino también de estar presente en los momentos de adversidad, de ofrecer una mano amiga cuando más se necesita y de creer en el otro cuando nadie más lo hace. Y esa, mi gente, es la verdadera historia detrás del título de este vídeo. Hande Erçel no solo amó a Kerem en su peor momento, sino que también lo ayudó a superarlo, lo impulsó a crecer y lo inspiró a convertirse en una mejor persona. Y eso, a mi parecer, es una muestra de amor inigualable. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel demostró ser un apoyo incondicional para Kerem Bürsin durante un periodo muy difícil de su vida. Su amor, comprensión y aliento fueron cruciales para que Kerem superara la adversidad y saliera fortalecido. Esta historia nos enseña la importancia del apoyo mutuo en las relaciones y cómo el amor puede ser un faro de esperanza en los momentos más oscuros. Y bueno, mi gente bella, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado de esta historia de amor y superación. A mí me encantó traerles esta información y recordarles que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, los famosos también son personas con sentimientos y emociones. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta gran familia. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Hande Erçel es una mujer admirable? ¿Les gustaría que volviera con Kerem Bürsin? Quiero saber su opinión. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que estén al día con todos los chismes y noticias del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Pero ahondemos un poco más en esta historia. Para entender la magnitud del apoyo de Hande, es crucial comprender el contexto en el que se desenvolvió todo. La fama, como ya sabemos, tiene un precio altísimo. Kerem, catapultado al estrellato internacional gracias a Sen Kalkam, se vio de repente bajo el microscopio de la opinión pública. Cada paso que daba, cada palabra que decía, era analizada, criticada y a menudo malinterpretada. Las críticas, especialmente en redes sociales, pueden ser devastadoras. Kerem, como cualquier ser humano, era susceptible a ellas. Las acusaciones de sobreactuación, la comparación constante con otros actores y la presión por mantener una imagen perfecta comenzaron a minar su confianza. Pero eso no fue todo. Paralelamente a estas críticas, Kerem enfrentaba un doloroso duelo familiar. La pérdida de un ser querido en cualquier circunstancia es un golpe durísimo. Pero cuando se vive bajo la constante mirada de los medios, el proceso de duelo se vuelve aún más complicado. El tener que lidiar con el dolor personal, mientras se mantiene una fachada pública, es una tarea titánica. Es en este contexto precisamente donde la figura de Hande adquiere una dimensión aún más heroica. No era una simple novia que intentaba consolar a su pareja. Era una compañera, una confidente, una amiga incondicional que entendía, quizás mejor que nadie, la presión que Kerem estaba soportando. Recordemos que Hande también es una figura pública, expuesta a las mismas críticas y escrutinio. Ella también ha lidiado con la pérdida, la presión y la incertidumbre. Por lo tanto, su empatía y comprensión eran genuinas y profundas. Pero ¿cómo se manifestó ese apoyo en la práctica? Más allá de cancelar compromisos y posponer proyectos, Hande se dedicó a crear un ambiente de seguridad y confianza para Kerem.
Su casa, su espacio personal, se convirtió en un santuario donde él podía ser vulnerable, donde podía expresar sus miedos y frustraciones sin temor a ser juzgado. Las largas conversaciones nocturnas, los abrazos silenciosos y las pequeñas muestras de afecto se convirtieron en la rutina de ambos. Ande no intentaba arreglar los problemas de Kerem. Sabía que la solución no era sencilla y que el proceso de duelo y sanación tomaría tiempo. En cambio, se dedicó a escuchar, a validar sus sentimientos y a recordarle su valía como persona y como profesional. Además, Ande se convirtió en su principal defensora en redes sociales. No dudaba en responder a los comentarios negativos, en denunciar las cuentas falsas y en defender la integridad de Kerem. Sabía que no podía cambiar la opinión de todos, pero sí podía enviar un mensaje claro, que ella no permitiría que nadie lo lastimara. Pero quizás el aspecto más importante del apoyo de Ande fue su insistencia en que Kerem buscara ayuda profesional. En muchas culturas, la terapia todavía se considera un tabú, un signo de debilidad. Kerem, al principio, compartía esa visión. Pensaba que podía superar sus problemas solo, que pedir ayuda era admitir una derrota. Ande, sin embargo, sabía que la terapia podía ser una herramienta invaluable para procesar el dolor y la ansiedad. Con paciencia y persuasión, logró convencer a Kerem de que probara. Buscó un terapeuta con experiencia en el manejo del duelo y la presión mediática, y lo acompañó a sus primeras sesiones. El proceso de terapia fue transformador para Kerem. Aprendió a identificar sus emociones, a manejar el estrés y a comunicarse de manera más efectiva. Descubrió que no estaba solo y que había personas que podían ayudarlo a superar sus problemas. Ande, por supuesto, siguió siendo su principal apoyo durante todo el proceso. Lo animaba a asistir a sus sesiones, lo escuchaba después de cada una y lo ayudaba a aplicar las herramientas que aprendía en terapia a su vida diaria. Es importante destacar que el apoyo de Ande no fue un acto de sacrificio desinteresado. Ella también se benefició de la relación. Al ver a Kerem luchar contra sus demonios, aprendió a ser más compasiva, más empática y más resiliente. La relación entre Ande y Kerem en ese momento se convirtió en una verdadera sociedad, en un equipo que trabajaba unido para superar los desafíos. Se apoyaban mutuamente, se inspiraban mutuamente y se amaban incondicionalmente. Pero como ya sabemos, la vida es impredecible. A pesar del amor y el apoyo mutuo, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Los motivos de la ruptura son complejos y multifactoriales, y no es nuestro objetivo analizarlos aquí. Lo importante es recordar que incluso después de la ruptura, el amor y el respeto entre Ande y Kerem permanecieron intactos. Se siguieron apoyando mutuamente, se siguieron defendiendo mutuamente y se siguieron deseando lo mejor el uno para el otro. Esta historia, en definitiva, es un testimonio del poder del amor y la amistad en los momentos más difíciles. Es un recordatorio de que todos necesitamos a alguien que nos apoye, que nos escuche y que nos ame incondicionalmente. Y Ande Erçel, sin duda, demostró ser ese alguien para Kerem Bürsin. Su amor y apoyo fueron un faro de esperanza en la oscuridad, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Así que, mi gente bella, la próxima vez que vean una foto de Ande y Kerem en una alfombra roja, recuerden esta historia. Recuerden el amor, el apoyo y la admiración que se profesaron mutuamente. Recuerden que detrás de las sonrisas y los flashes, hay seres humanos con sentimientos y emociones, que necesitan tanto amor y apoyo como cualquiera de nosotros. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like al vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles más contenido como este. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.